Hola, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a esta edición de AETA Comunica versión streaming. Estoy en una mesa acompañada de 3 especialistas en temas de movilidad. Vamos a hablar de cuánto cuesta movilizar a 10 millones de personas. ¿De qué 10 millones de personas hablamos? De las 10 millones de personas que atraviesan el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a un turno médico, para visitar a un familiar, todos los días en colectivo, que es el medio de transporte, podemos decir, más usado por lo menos en el AMBA. Bueno, les cuento con quién estoy y luego me presento yo. Estoy con Luciano Fusaro, saludo a Luciano, bienvenido, presidente de AETA, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Estoy también con Alejandro Einstos. Hola Alejandro, ¿qué tal? Economista, coordinador del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IEP UBA CONICET. Él es Alejandro. Y allí está Rafael Schiaderesis. Hola Rafa, él es economista especializado en temas de movilidad. Gracias, Sofía. Bueno, presentados todos, yo soy Sofía Terrile, soy periodista de economía y además todos los días hablo de temas de transporte, especialmente en los últimos meses que realmente ha sido muy picante el tema transporte de pasajeros y en particular el tema boleto de colectivo con todo lo que estuvo pasando con la Red Sube, la pelea. Bueno, arranquemos por ahí, si les parece. Luciano, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movilizar a 10 millones de personas en el AMBA? Sí, estamos hablando en primer lugar del segundo sistema de transporte más grande del mundo, el más grande fuera de China. Un sistema de transporte que solamente en lo que es el AMBA concentra 18.000 colectivos, todo el resto del país son otros 14.000 colectivos más. Un sistema de transporte que lamentablemente viene en un proceso de pérdida de pasajeros, de deterioro de la calidad de servicio que lo ven los usuarios en la calle. De hecho, yo quería mostrarles en la placa 4 lo que ha pasado con la cantidad de pasajeros a lo largo de estos años. Un sistema de transporte que transportaba unos 2.000 millones de pasajeros de enero a julio, hace unos 10 años, y que hoy en día está transportando un 20% menos. Eso es el producto de un deterioro que tiene que ver con que no se reconocen las condiciones adecuadas entre tarifa y subsidios, y eso nos lleva a que se estén postergando decisiones que en definitiva es el momento que las empecemos a tomar, porque si no el usuario va a seguir. Luciano, hoy transporta menos gente porque no puede soportar el transporte a más gente, porque hay menos actividad. ¿Cómo lees ese gráfico que nos estabas mostrando? Son varias cosas. En primer lugar, hay un deterioro de servicio. O sea, la cantidad de colectivos que circulan es menor que la que teníamos hace unos años. En paralelo hay una caída en la actividad económica. De hecho, también lo vemos, hace poco salió un informe, hay 5% menos de actividad en los comercios minoristas en la zona del AMBA. Eso también impacta en la cantidad de usuarios transportados. Y finalmente también tenemos un aumento de tarifa del 600% en estos 9 meses, que en realidad el usuario lo percibe como un costo mayor, pero para las empresas es menos dinero todavía porque el Estado lo ha usado como un mecanismo para ahorrarse subsidios. Con lo cual las empresas están en una situación objetivamente peor que hace un año. Ahora vamos a hablar de eso con Alejandro, se prepara Alejandro. Pero mientras, Rafael, contanos un poquito. Recién Luciano hablaba de el segundo, ¿cómo dijiste, Luciano? ¿El segundo sistema de transporte más grande del mundo? El segundo más grande del mundo, es el más grande, está en Beijing, que son más de 20.000 colectivos. Y fuera de Beijing, y acá 18.000, sistema regulado, ¿no? sí, 18.000 acá en el AMBA. Bueno, ¿cómo gobernamos eso? ¿Ingobernable o no un sistema de transporte tan grande? Bueno, pero aparte tiene una particularidad, digamos, no solo estamos hablando del segundo más grande del mundo y, si se quiere, el sistema de colectivos formal más grande de América, toda América, del norte para el sur, sino que aparte tiene la particularidad de que para la gente normalmente el colectivo es uno, es el mismo servicio, pero está gobernado por 2 jurisdicciones y ahora se suma una tercera, tema de agenda hoy en día, que es, por un lado están lo que son las líneas nacionales, que es lo que estuve discutiendo hasta hace no mucho tiempo, que son básicamente las que hacen el recorrido entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que son las líneas provinciales y municipales, que son básicamente aquellas que están solo en la provincia o solo en un municipio, y ahora recientemente se suma al partido lo que van a ser las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eran líneas con recorrido exclusivo dentro de la ciudad, que dependían de Nación porque los contratos anteceden a lo que es la autonomía de la ciudad, y ahora básicamente van a pasar a ser administradas por la Ciudad de Buenos Aires. Ese intríngulis, digamos, que uno percibe como servicio de colectivos, no es algo por lo general común en todo el mundo, pero es la realidad con la cual nosotros lidiamos en el sistema de transporte metropolitano, y también explica
porque es un sistema que es grande, pero aparte que una cobertura muy importante. Cualquier persona te va a decir, cuando viene a Buenos Aires, que es lo formidable que es la conexión y cobertura del sistema de transporte. Los latinos especialmente, ¿o no? Te dicen qué colectivos que hay en Buenos Aires en general, ¿no? Exactamente, sí. Claro, bueno, un comentario sobre lo que decía Rafael recién, esto de las jurisdicciones, estuvo muy patente ahora con el tema RedSube, que vamos a volver en un rato a hablar de este tema, porque estuvo obviamente en agenda en los últimos días. Alejandro, recién hablábamos de esto de la suba de transporte que se siente en el bolsillo, prácticamente un 500%, me dieron ustedes desde el IEP, UBA, CONICET, pero a su vez una cobertura muy chiquita, ¿no? Respecto de lo que necesitarían hoy o de lo que necesitaría el sistema para operar de manera sustentable. Entonces, ¿cómo resolvemos esa brecha, si querés, entre lo que la gente percibe, que yo estoy pagando un montón, y en realidad al sistema de transporte todavía le falta plata para alcanzar un nivel sustentable? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Primero, gracias Sofía y Aeta por la invitación. Nosotros, como bien decís, nosotros venimos desde el observatorio monitoreando la evolución de los servicios públicos, no solamente los energéticos, sino también el transporte, y tratamos de dar una opinión informada, datos, para dar una discusión pública informada respecto a este tema. La respuesta a tu pregunta es, está del lado del mostrador del Estado. El Estado tiene que aplicar una regulación sustentable que permita prestar un servicio público que se pueda mantener en el tiempo, que sea financiable en el tiempo. Y de eso nos ocupamos en un estudio reciente que publicamos, donde tratamos de analizar, en el marco de esta discusión, cuánto cuesta el boleto de colectivo en el AMBA, en la Argentina. Y nosotros tratamos de armar un modelo de costos replicando la metodología de la Secretaría de Transporte y llegamos a algunos datos, que si querés te los cuento. ¿Podemos mostrar, querés mostrar alguna placa, alguna data? Si mostramos la placa número 1, ustedes, pueden ver ahí, la evolución del costo regulado por el Estado para un periodo que va desde diciembre del 2015 al primer semestre del 2024. Y lo que vemos es una fuerte desacople entre los costos regulados por el Estado y el costo técnico que calculamos nosotros desde el observatorio. A junio, el costo técnico regulado estaba en 754 pesos. Y a nosotros nos da un costo técnico a junio de más de 1.100 pesos. A julio ese número se acerca a los 1.200 pesos. Es decir, tenés una diferencia superior al 40% entre el costo reconocido por el Estado para prestar el servicio de transporte público automotor de pasajeros y el que efectivamente nos muestra la evolución de los índices de inflación de costos. Claro. ¿No? Entonces, si vamos a la placa 2, esto va a ser breve, prometo. Dale. Ahí lo que presentamos es la matriz de financiamiento del sistema. Esto se financia en base, básicamente de dos maneras. O la tarifa que pagamos a través del boleto de colectivo que pagamos cuando subimos al transporte, o a través de subsidios del Estado. Pero cuando hacemos el estudio, este desacople entre el costo técnico y el costo regulado nos muestra que existe una tercera fuente de financiamiento, que son los costos no reconocidos. Eso, genera un problema estructural en el sistema, porque esos costos no reconocidos implican, algo de lo que planteaba Luciano y Rafael hace un instante, que es la falta de capacidad del sistema de invertir o reinvertir, primero de recuperar el capital que se invirtió, de tener una rentabilidad razonable, que es lo que dicen los contratos de los concesionarios, pero lógico, pero básicamente de mantener un servicio público de calidad. Y ese, debería ser, el norte de una buena regulación, mantener un servicio público sustentable. Y lo que vemos en nuestro estudio, y es preocupante, es que en el primer semestre del 2024, esos costos no reconocidos alcanzan al 34% del costo técnico.
¿no? Y eso, digamos... Más de un tercio. Más de un tercio, digamos, más del 70% de lo que representan los subsidios es costo no reconocido. Claro. Y eso pone, digamos, tiene efectos en la capacidad de prestar el servicio. Si vamos a la placa 3, lo que vemos ahí es la evolución de la base de capital. ¿Qué es la base de capital? ¿Qué es la base de capital? Son los activos que necesita un prestador de servicio público para prestarlo. Imagínate, el distribuidor eléctrico, la red de cables, sí. el distribuidor de gas o el transportista de gas, los gasoductos. En el caso del transporte automotor, bueno, los colectivos. Ahora le vamos a preguntar a Luciano que nos dé su visión desde... Y ahí vemos, de manera, quizás, el dato relevante ahí, es que si miramos el periodo diciembre de 2015, primer semestre del 2016, la evolución de los rubros que componen esa base de capital, si lo actualizas por inflación, se multiplicaron 104 veces. Ajá. ¿Cuánto reconoció el Estado de esa evolución? Solo 18 veces. Ajá. Entonces, esa licuación de los costos... Ultra licuado. Ultra licuado, bueno, muestra la incapacidad de financiamiento. Vos estrangulás la capacidad de financiamiento del prestador. Con esto no estoy haciendo una defensa del concesionario. Lo que estoy tratando de mostrar es, digamos, que financieramente, cuando uno habla y muestra los recursos financieros... No dan las cuentas. No dan las cuentas. Claro. Y eso, digamos, cuando uno mira los datos, los indicadores de calidad, bueno, tenés una menor calidad de servicio, menos gente viaja, menos gente transportada, la antigüedad del parque aumenta, la obsolescencia aumenta, y eso tiene consecuencias que también impactan, y muestro la última placa, prometo, la placa 4, que ahí nosotros en el estudio calculamos las tasas de rentabilidad que tienen las empresas que prestan el servicio de... ¿Acá en Argentina o...? En la Argentina y en la región. Ajá. Comparamos Santiago de Chile, San Pablo, etc. ¿Cómo te da la Argentina? La Argentina reconoce una tasa de rentabilidad de 6,55%. Santiago de Chile, 10,2%. Sí. San Pablo, 14%. Y Bogotá, 15%. Quiere decir que estamos... Y nosotros hicimos un cálculo de la tasa de rentabilidad, digamos, con el riesgo local, digamos, una tasa conservadora, y nos da 11%. Quiere decir que, en base a nuestros estudios, la tasa de rentabilidad regulada por el Estado está más de 40% por debajo de lo que debería ser. Y aquí me parece que está, digamos, uno de los... estos son quizás los problemas estructurales de la prestación del servicio, y que, con esto cierro, marcan, digamos, que además de los subsidios estatales, el boleto de colectivo, hay un tercer subsidio, del cual no se habla, que es, digamos, el subsidio de las empresas privadas a los usuarios. Porque en el tiempo están demorando el recupero del capital, están resignando tasa de rentabilidad, y básicamente a los usuarios, a nosotros, ¿por qué nos afecta? Y porque el servicio que vamos a enfrentar es de menor calidad. Perfecto. Luciano, te veía tomando nota. ¿Qué tenés para decir de todo esto? Sí, a ver. 1000 cosas, ¿o no? Arranquemos a ordenarnos. Que en realidad lo bueno de esto es que no es algo muy críptico o muy oscuro establecer cuánto cuesta mover los colectivos en el AMBA, porque de hecho hay una metodología que cualquiera que le guste los números, cualquiera que tenga vocación lo puede investigar. Es la resolución 270 del 2009 que establece cómo se costea el sistema de transporte en el AMBA. Que cuando uno toma esa metodología y le pone los precios reales de los insumos, o sea, el gasoil, la mano de obra, los repuestos, etc., a nosotros nos está dando un costo global de 277.000 millones de pesos al mes de julio. Pero ¿qué pasa? La metodología oficial que utiliza el Estado, que siempre está desfasado porque como hay inflación en Argentina, los cálculos siempre vienen desde atrás. El cálculo oficial es de 205.000 millones de pesos. Ahí está la brecha que mencionaba Alejandro en su gran parte. Esos 205.000 millones de pesos luego se financia entre tarifa y subsidio, lo cual nos está dando una tarifa técnica, si podemos ver la placa 3, de 768 pesos, que eso es lo que el Estado le reconoce a los operadores entre tarifa y subsidio. Sí. Muy lejos de los 1.251 que mencionaba Alejandro, que es el estudio del IEP, y el costo que hicimos nosotros nos da 1.420, la diferencia es que nosotros lo hicimos a julio, el de Alejandro es a junio, y además nosotros le agregamos el IVA, porque si eso se trasladase todo al usuario, hay que cobrar el IVA, que en este caso el transporte es del 10%.
Con lo cual estamos hablando de números similares que no son muy lejanos a los números que ya se pagan en otras partes de Sudamérica, por ejemplo, donde ya incluso el gasoil vale lo mismo que en Argentina y lo mismo con muchos otros costos. Esa es la situación central, que en la medida que no se resuelve, el usuario, digamos, como dicen los economistas, lo que no se paga por precio se paga por oferta, digamos, lo que no ajusta por nivel de ingresos se ajusta con nivel de calidad de servicio. Ahora, y para entender, porque obviamente aquí hay una dimensión de lo social, Luciano, que vos no le podés poner a la gente la tarifa 1.200 pesos de la nada, porque un día se da vuelta, es una revuelta social, ¿se entiende? Del otro lado, también está, y esto lo hablábamos hace un rato tomándonos un café, ¿por qué el Estado no sale a compensar con los subsidios que corresponde entonces? Bueno, hay una realidad. ¿Por qué es difícil armar este rompecabezas? Nosotros tenemos costos internacionales y los salarios no. Entonces, cuando hablamos de un costo de 1.420 pesos, que después se puede subsidiar en alguna proporción, son costos internacionales. Los salarios argentinos no acompañan eso. Entonces, y el Estado además está con una situación de crisis económica muy fuerte. A mí me lo han dicho algunos funcionarios, obviamente no voy a dar nombres, que por lo bajo dicen, bueno, somos un país del tercer mundo y tenemos que tener un sistema de transporte del tercer mundo. Cuando en realidad nuestras normas nos obligan a tener coches con aire acondicionado, determinados niveles de frecuencia, etcétera, que no se condicen con las condiciones económicas ni del regulador, que es el Estado, ni del público usuario que no puede pagar ese costo. Esa es la enorme dificultad que tenemos que resolver en los próximos tiempos. Rafa, salgamos un poco del plano local, hablemos un poquito de un plano internacional como para tener un punto de comparación. ¿Vos tenés en la cabeza alguna zona, región, ciudad que pasó por un problema similar? Y si lo puedo resolver o no. Es complicada la pregunta tal vez, pero yo sé que vos estudiás mucho lo que pasa en otras ciudades. No, yo tengo una frase que es ninguna ciudad, ninguna región metropolitana de nivel no ha tenido un problema con el transporte en su historia. Por lo menos una va a tener y más de una también. No es un problema argentino, no, es global. Es un problema de cualquier región, es un tema de escala, es un tema de mover gente, un tema de crecimiento, es inevitable tenerlo. El tema es cómo se puede resolver. Entonces, si uno empieza a mirar, a mí me gustaría poner una placa, que es placa 1, de tarifas comparadas. Cuando uno mira cómo es el costo del transporte en la región y mira el caso local, primero que ve la típica. Buenos Aires es barata en términos al resto, sí. Pero la gente, ¿qué me va a decir? Mi vieja, cuando está mirando esto, ¿qué me dice? No, pero el sistema es caro. ¿Por qué es caro? Porque siente que el sistema no está acorde a las expectativas que deberían tener. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo hace un rato, que no es solo cómo reconocer los costos, sino cómo hacer sostenible, sustentable el sistema. Hoy en día, ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, San Pablo, para poner ejemplos palpables y cercanos y no tirar la típica Madrid. Luxemburgo, ¿viste? Claro, la fácil. Sí. Hoy en día están discutiendo, la discusión del transporte no es solo cómo es que la tarifa sea accesible, que es un poco más cara, pero está esta cuestión social que vos bien mencionás, pero sobre todo cómo hacer que la gente pueda tener un mejor transporte. En ese caso es la discusión por incorporar nuevas tecnologías, buses a gas o buses eléctricos según el caso, pero es que la gente pueda percibir una mejora. ¿Y cómo se hace eso? Respetando en los contratos de concesión un esquema actualizado. Primero se fija un costo, se reconoce ese costo y después se entiende contractualmente que la empresa va a percibir ese costo actualizado en función de indicadores objetivos. Por ejemplo, el INDEC publica, no se inventa el IPIM y se actualiza con tal fecha con el IPIM. Entonces la empresa no tiene un riesgo por ese lado, sabe cuándo y está atado a alguna variable, pasajeros transportados, kilómetros realizados, pero es una variable totalmente trazable respecto a demanda y respecto a servicio dado. Hoy en día ese esquema no lo tenemos, donde no hay reglas, creo yo, y tal vez Luciano pueda complementarlo, pero digamos, no hay reglas claras de cara del Estado hacia los operadores, entonces, y lo que termina siendo es como un parche, ¿no? Venimos hace rato de parche tras parche, y termina pasando esto, que sube la tarifa, el sistema no termina de cubrir sus necesidades y la gente siente que es un sistema, un servicio más caro y cada vez peor. Y ahí no se puede resolver. No hace falta describirlo porque todo el mundo que se toma colectivo todos los días sabe de lo que le hablamos, ¿no? Ahí voy a Luciano, pero antes, Alejandro, yo te quería preguntar, porque pensaba mientras hablaba Rafael, vos estudiás todos temas tarifarios, ¿no? Porque también estudiás tema luz, tema gas, y en particular esto que nos compete, que es el boleto de colectivo. ¿Cómo nos cuesta, ¿no?, a los argentinos pensar en un esquema? Está bien, de alguna manera la inflación te sirve a favor, ¿se entiende? Cuando terminas licuando los costos de las empresas. Pero lo mismo pasa en tarifas de luz y gas, ¿no? Las RTIs que nunca se hicieron. Digo, ¿por qué cuesta tanto decir, bueno, esto es un servicio público que tiene que ser
de calidad y que yo te tengo que respetar un contrato, como una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? Sí, es simple hacerlo, pero digamos la Argentina tiene un track record complicado. Si vos, digamos, no hemos podido enderezar la nave después de la salida de la crisis del 2001. Si vos ves, digamos, la crisis de los servicios públicos en general, con etapas mejores o peores, digamos, no ha tenido una resolución sostenible en el tiempo en los últimos 25 años. Entonces, has tenido prácticamente los servicios públicos congelados durante 20 años. Y el inicio de la actual administración comenzó con una devaluación del 118% que licuó los salarios reales. Claro. Entonces, el punto de partida de la actual administración es peor aún que el inicio de la administración del gobierno de Macri en diciembre de 2015. El trayecto entre costos y tarifas fue muy grande y eso explica un aumento del 550% del boleto de colectivo y que no alcance a cubrir menos del 30% del costo técnico. Entonces, ahí tenés un problema con gente que no puede pagar. ¿Cuál es la solución? Bueno, en entornos de alta inflación no vas a poder solucionarlo. Claro. Digamos, entonces, sin una macro más o menos ordenada y estable, digamos, el tema de los servicios públicos no. Ahora, del otro lado me vas a decir, bueno, pero te quedan las tarifas para actualizarlas y eso te va a impactar en la inflación. Sí, pero el primer paso es contener la inflación. Y luego, digamos, cumplir los contratos, renegociarlos, dar un sendero previsible de recomposición de tarifas. En el camino vas a subsidiar, el costo de los subsidios es caro. El gobierno algo de eso está reconociendo en el acuerdo con el fondo. Si uno mira el último reporte del Fondo Monetario, dice, bueno, los subsidios al transporte este año van a ser 0,5 puntos del producto, pero el año que viene van a ser 0,7. ¿Por qué será eso? Bueno, podría haber varias explicaciones. Sí. Aumenta, digamos, contra toda lógica, caen mucho los subsidios a la energía, aumentan los subsidios al transporte, quizás venga de la mano de lo que dijo o dio a entrever el secretario de Transporte la semana pasada en una entrevista, que dijo, bueno, el costo técnico está en el orden de los 1.200 pesos, un número parecido a lo que planteaba Luciano y lo que salió del informe de la UBA. Quizás el gobierno vaya por un camino de racionalizar el costo técnico, eso va a implicar un aumento de los subsidios, sano, digamos, que transparente, digamos, la forma de fijar los subsidios y que nos aleje de la discrecionalidad, de esta discrecionalidad que hablaban tanto Rafael. Luciano, ¿ves esto que plantea Alejandro? ¿O tal vez un futuro donde se empiece a reconocer un poco más la tarifa real? Sí, yo creo que es necesario porque si no, la fuerza misma de los hechos lleva a una parálisis del sector. Nosotros, brevemente, si vos mirás, por ejemplo, el AMBA, ¿no? Si vos mirás desde el censo de 2010 al censo de 2022, la población creció un 11%. Ahora ves en igual periodo los pasajeros de colectivos cayeron un 20%. Claro. Si bien hay teletrabajo, hay nuevos, eso no explica no explica los volúmenes de lo que estamos hablando, con lo cual sí o sí, de alguna manera va a haber que recomponer esto porque se ha perdido mucho stock de capital. Hace 5 años solamente el 10% de la flota tenía más de 10 años de antigüedad. Por ley nacional de tránsito, un coche más de 10 años no debería estar circulando. Y hoy en día tenemos que el 30% de la flota ya tiene más de 10 años de antigüedad. Con lo cual ese stock de capital, si no se recompone, las cifras de caída se empiezan a espiralizar mucho más y el daño que se hace a la población es muy grande. Considerando que en el AMBA está la mitad del PIB argentino. Claro. Y los trabajadores, por ejemplo, el sector de bajos recursos, ¿no? El que vaya a hacer una changa, se toma 2 o 3 colectivos. No solamente utiliza la variable de costo, también está la variable de tiempo y de disponibilidad, porque si tiene que tomar 2 o 3 colectivos y ese colectivo no viene, porque la frecuencia es muy espaciada, ya no le conviene tomar la changa. Entonces, en ese tipo de situaciones nos empezamos a mover en estos tiempos y por eso es necesario este tipo de recomposiciones. Rafael, ya que estamos hablando un poquito de futuros posibles, no sé si decirle futuros posibles, pero como parece más el corto o mediano plazo, ¿no? Vos hablás mucho de un tema que es la Agencia Metropolitana de Transporte. ¿Nos querés explicar qué es, para qué serviría, linkeándolo un poco con tu primera intervención que hablaba de este Frankenstein que es manejar el AMBA, ¿no? La Agencia Metropolitana de Transporte es un organismo creado en el año 2012, pero que igual se viene discutiendo, para que sepan, digamos, se viene discutiendo para el área metropolitana de Buenos Aires de hace muchos años, con incluso antecedentes en la década del 70, para que se vea que este problema metropolitano no es reciente, porque a toda área metropolitana siempre un quilombo de transporte va a tener, ¿no? Como regla general. Ahora bien,
justamente, como vos tenés distintas jurisdicciones intervinientes que tienen contratos de servicios, la provincia, los municipios, la Ciudad de Buenos Aires ahora y Nación, y vos podrías tener, que por suerte no, que eso es bueno, una política tarifaria diferenciada. Con esto quiero decir que un colectivo que puede incluso pasar por el mismo recorrido, uno sea una tarifa y otro sea otro. Estas instancias de gobernanza metropolitana sirven para poder coordinar y consensuar no solo la parte financiera, entendiendo subsidios y tarifas, sino también poder el diseño de la red, decir, bueno, necesitamos estos colectivos en este recorrido, ¿cómo pensamos modernizar la red, que sea de una forma equilibrada? Y son los organismos que se han implementado en distintos áreas metropolitanas del mundo. Por ejemplo, el más reputado y conocido siempre es el de Madrid, pero quiero decir, instancias de regulación metropolitana existen también en América Latina y son relevantes, y probablemente sea el ámbito institucional para que los conflictos que hoy en día existen, que son atendibles, al usuario no le importa si es atendible o no, te dice, che, ¿pago más caro o no pago más caro el bondi? Claro. Pero como el tema de la red SUBE, que es quién lo financia, no es que exista la red SUBE, quién lo paga, esas discusiones institucionalmente tienen un ámbito que es la agencia metropolitana. Y cualquier otra discusión a futuro sobre calidad de servicio, cambio de contratos, mejora de reglas, mejora de pagos, etcétera, podría ser esto a futuro potencial un ámbito propicio para pensar el ordenamiento del transporte, y aparte atendiendo las realidades locales, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, que tiene derecho a decir, yo quiero que mis colectivos tengan estas características, Nación, que tiene derecho a decir, yo quiero que sea esta manera, y la provincia lo mismo, pero que sea un ámbito de coordinación para evitar que el usuario lo único que perciba es que se pelean y que a él solo lo complican la vida en la diaria, ¿no? Luciano, vos como representante del sector, ¿ves esta falta de gobernanza tiene consecuencias sobre lo que ustedes hacen? Y vuelve más complejo todo, claro, porque son acuerdos que se necesitan. En la medida que uno vea que hay una armonía y una coordinación, las cosas fluyen. Ahora, cuando el contexto es muy desafiante desde lo económico, caída de la actividad económica, inflación, donde los contratos se tienen que estar discutiendo todo el tiempo, si además hay descoordinaciones entre las jurisdicciones, y la verdad que eso le agrega otra capa más de complejidad. Por eso nosotros entendemos que si hubiese un único órgano, ¿no? Como lo que sucede es que el AMBA es un único núcleo urbano, más allá de que esté la General Paz o el Riachuelo en el medio, con lo cual en la medida que haya una gobernanza unificada sobre esos temas, eso desde luego que ayuda bastante. ¿Hay alguna pregunta del público? Les pregunto por si nos quieren ir tirando. Yo recibo acá mensajitos. Si no, yo puedo empezar a tirar algunas preguntas y el que quiera recoge el guante, ¿ok? Yo soy un usuario de transporte público realmente, porque no manejo, así que me manejo todo en transporte público. ¿Me va a seguir subiendo mucho el boleto de acá en adelante? Por lo que nos han transmitido, la respuesta es sí. Obviamente en estos meses hubo como un veranito, entre comillas, porque la tarifa estuvo congelada desde el mes de febrero hasta el mes de agosto. Lo que nos han transmitido que en lo sucesivo los ajustes de tarifa van a ser más frecuentes porque ahora la inflación bajó y la prioridad es que el peso del subsidio sea menor. Obviamente esto va a estar condicionado, entiendo, por las discusiones que se van a dar con la ciudad, que ahora va a tener un rol más activo porque va a tener competencias en materia de tarifa, y la provincia. También tenemos que ver que estas cosas en Argentina pesan, que el año que viene es un año electoral. Siempre que nos metemos en el año electoral, la política se impone, las tarifas se congelan y otra vez empezamos con esos problemas. Pero entiendo que deberían ser cada vez más frecuentes. Recordemos que el AMBA todavía es una zona de, si vos la mira, yo quería mostrar el gráfico 5, en términos reales, cuando uno habla de 370 pesos el boleto mínimo, si uno lo ajusta por inflación, es el valor promedio que ha tenido el boleto en estos 12 años, no es un valor extraordinario. Obviamente muchos que nos están escuchando pueden decir que es una locura porque de vuelta han caído mucho los salarios, pero en términos absolutos es un valor incluso razonable con lo que se paga en otros lugares del país, con lo cual, pero sí debería ser más frecuencia a partir de ahora. Sí. Acá lo llamo a Alejandro un poco a intervenir porque, claro, hablamos es un montón para mucha gente por cómo están los ingresos, entonces lo conecto con algo que decías vos, que es hasta que no tengamos una macro estable, es muy difícil que empecemos a pensar en ordenar esto, ¿no? Y también para la persona que paga. ¿No? Porque esa macroestable te va a llevar a ingresos un poquito más estables. Sí, la tarifa de los servicios públicos quizás es el precio más sensible de lo social de la economía y el boleto del transporte digamos, es el más sensible de todo. Entonces, digamos, a mí desde un punto de vista técnico, si vos querés, digamos, el peso del costo del servicio público, en este caso del transporte, sobre los salarios es una mirada que el Estado no debe perder de vista en ningún momento. Pero eso no implica,
hacerse trampas al solitario al momento de definir cuál es el costo que tiene el servicio. ¿Qué es lo que, lamentablemente, según nuestro estudio, ha venido haciendo el Estado argentino? No personalicemos el gobierno. Es un problema estructural del Estado y las distintas administraciones, ¿no? Entonces, si vos te haces trampa definiendo cuál es el costo, no sabés cuánto tenés que subsidiar. Hay que subsidiar costos eficientes de prestación, pero hay que subsidiar el boleto colectivo, porque claramente la población hoy no tiene ingresos reales. El desplome de los ingresos reales de los últimos meses ha sido fenomenal, pero si vemos los últimos 2 años, también viene en una caída sostenida. Entonces, digamos, la política de subsidios debe ser clara, debe ser transparente, debe venir de la mano de un mecanismo de actualización de costos también transparente. Y eso le va a quitar incertidumbre al prestador de servicio. Pero siempre al final del día, el costo eficiente de prestar el servicio tiene que ser financiado, por subsidios o por tarifa. Ahí está. Rafael, en el mundo, ¿hay subsidio al transporte? O sea, ¿es la normalidad? ¿Cómo es? Explícanos un poco. Bueno, la normalidad son los subsidios, eso es una realidad, básico, es lo básico. El tema es no confundir que haya subsidios, que todos los subsidios sean iguales. Y ahí entra una discusión válida, es cómo subsidiar. Más allá del foco donde se ponga, si es tarifa integrada, si es a la persona que más necesita, si es por otro mecanismo, lo que sí es la buena política, la buena práctica regulatoria que hace que el sistema pueda tener incentivos desde el punto de vista comercial y sostener beneficios desde el punto de vista social, es poder escindir lo que es el cobro de la empresa de transporte de lo que paga el usuario. Porque esto es bastante sencillo. Quiero decir, hoy en día cómo se paga en el mundo, por lo general a través de un ticketing electrónico, acá es la SUBE, en otros lugares con otros mecanismos, pero eso se recauda, se genera una recaudación centralizada por lo general por el Estado. Entonces es luego el Estado, a través de un mecanismo, quien distribuye esos fondos. Por ejemplo, en el caso de la SUBE es un fideicomiso de Nación Servicios, pero podría ser otro mecanismo. A lo que voy es, ¿qué hacen en el mundo? En el mundo se dice, bueno, al operador, por ejemplo, por pasajero yo le voy a reconocer 1.400 pesos. Va a Sofía Terrible, apoya la SUBE en el colectivo, paga 370 hoy, pero el operador recibe 1.400 pesos directamente por lo que fue el cobro de... Claro, cuando yo pasé la SUBE, ustedes ya recibieron 1.400 pesos, algo así sería. Exactamente, entonces eso sería una forma de subsidiar por demanda, donde vos tenés subsidio, pero desacoplás lo que es tu política social, pensando en la tarifa, de lo que es la realidad de la empresa. Ahora, y esto vos decís, en el mundo se subsidia, yo digo, sí, pero no es lo mismo. Esto no es lo que pasa hoy en día en Buenos Aires, digamos. El esquema, como lo tenés pensado, tenés, por un lado, la tarifa, por otro lado, la tarifa social, el boleto integrado, y luego, que es el grueso de las compensaciones, son pagos parciales para compensar la diferencia al boleto reconocido, claro, al costo reconocido. Todo ese intríngulo es lo que genera esta falta de precisión. En el medio de inflación semanal, total, se mide acá en la Argentina. Totalmente. Ahora, cuando vos corregís este sistema también, para poner, digamos, vos corregís el sistema y empiezan los incentivos y las penalidades. Si incumplís, tenés que ser más estricto con eso. O sea, vos tenés que mejorar el sistema de financiamiento y ser muy estricto también con las multas cuando tengan que aplicar. Con el CNRT, digamos. Exactamente. Claro. Luciano, ¿vos querías mostrar algo más? Sí, yo quería mostrar, porque tiene que ver con lo que decía Rafael, un esquema ideal de subsidio a la demanda en donde, como esto es un contrato y los números son trazables, son transparentes, el usuario podría pagar 370 pesos, la empresa recibir los 1.400, que es lo que cuesta renovar, lo que cuesta realmente sostener el servicio. Y ahí yo quería mostrar el cuadro 2, para que se entienda con esto que decía también Rafael, el tema de las penalidades. En ese cuadro se ve claramente que la cantidad de flota obsoleta pasó del 10% que teníamos en el 2019 al 30% que tenemos hoy en día. ¿Qué significa flota obsoleta, para que entienda todo el mundo? Una flota que tiene más de 10 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo puede ser que... Está más expuesto a siniestralidad, por ejemplo? Claro, sí. que estemos con estos niveles de deterioro y alguien debe estar incumpliendo algún tipo de contrato, porque no es que casualmente la flota que tiene más de 10 años de antigüedad se triplica en un periodo de 5 años. Claramente acá hay un tema de incumplimiento de contrato, ya sea que el regulador no está haciendo su parte o el regulador, en este caso las empresas, no están invirtiendo. O sea, hay alguien que, los números objetivos dicen que hay alguien que no está cumpliendo. Por eso nosotros entendemos que si se cumplen los contratos, se fijan las tarifas, lo que realmente cuesta, después es obligación del regulador penalizar a las empresas que no invierten,
incluso con quita de concesión o dándosela. Y ese es un juego sano en donde las dos partes del contrato cumplen su parte. El regulador haciendo bien las cuentas y las empresas brindando el servicio, invirtiendo como corresponde. Tengo preguntas del público, voy a leer. A ver, una dice: ¿qué pasa con el tema electrificación del sistema? Según estudios hay ahorros del 60%. No sé quién quiere responder. Sí, acá hay sí, vos fíjate, nosotros, el mundo está discutiendo este tipo de cosas, coches eléctricos, energías limpias. Nosotros no estamos pudiendo renovar los coches a gasoil, que prácticamente ya son obsoletos, son obsoletas, y de hecho ya tenemos el 30% de la flota. Pero sí, para que te una breve cuenta, un coche de estos a gasoil cuesta como mínimo 200 millones de pesos. Sí. En el cálculo que hace el Estado para darle subsidio a las empresas, lo calculó en 107 millones de pesos, por eso las empresas no están invirtiendo. Y un coche eléctrico estamos hablando de $400.000, para que nos demos una idea de las magnitudes de inversión y lo lejos que nos ha quedado lamentablemente a las empresas del AMBA este tipo de inversiones con las condiciones actuales. Hay otra para vos, Luciano, mirá, está teledirigida. Dice, una para Luciano, pero capaz puede intervenir Rafa también. A ver, esperen que se me está dando el cargar. Te preguntaban por las diferencias entre el sistema. Acá está. Una pregunta para Luciano, dice, si comparamos el servicio de AMBA con Montevideo, que posee un boleto combinado. Rafa, también intervení, por favor. ¿Qué mejoras debería tener AMBA para tener un sistema similar a dicha ciudad? Bueno, Montevideo es una flota que, Montevideo creo que para que nos demos, Montevideo está acá nomás, pero lo lejos que nos queda en temas como estos que estamos hablando. Montevideo tiene planeado, creo que para el 2040, tener todos coches eléctricos. O sea, en ese tipo de cosas se están discutiendo. Hoy en día creo que ya la mayoría de los coches son eléctricos, estamos hablando obviamente de otros niveles de tarifa, otros niveles de subsidios, pero son ciudades que nos han quedado muy lejos. Santiago de Chile también tiene una flota de coches eléctricos, una de las más grandes del hemisferio occidental. Nosotros todavía estamos discutiendo cuestiones básicas, como pago de salario y mantenimiento de unidades a gasoil. Yo te tomo ahí, si querés, la posta, perdón, pero era para Luciano, pero bueno, me meto al que haya preguntado. Montevideo lo que tiene es un esquema de pago que es similar a otros esquemas que aplican incluso en el país, pero también en la región, donde el boleto combinado ya está contenido, vos tenés una combinación gratuita en el viaje marginal. Nosotros, ¿cómo lo hacemos en el AMBA? Pagás más barato el próximo viaje, allá ya pagás una tarifa plena, y luego podés viajar, vamos a decir, comillas, gratis. ¿Dentro de un rango horario? Dentro de un rango horario, exactamente. Ah, ok, al segundo colectivo no pagas nada. Eso es una definición del esquema eso es una definición de política tarifaria. Ahora bien, solo un dato con lo que decía Luciano de la flota eléctrica. Para que se entienda, Montevideo, que tiene un plan muy ambicioso de recambio de flota, parte de eso se va a realizar a través de toma de deuda, que cómo se endeuda la toma la Municipalidad de Montevideo, pero va a ir el pago a cargo de las empresas. Sí. ¿Cómo lo va a pagar? Con un fideicomiso que se hace con un porcentaje de la tarifa. Para que se entienda, y no es que la tarifa no tenga subsidios, pero quiero decir lo importante del sistema de tarifa, más allá de cuánto queremos, porque socialmente es una discusión, cuánto tiene que estar, eso es una convención y cada sociedad tendrá más o menos tolerancia dado el servicio, pero lo importante es que es tener un mecanismo de financiamiento, un flujo constante y previsible para poder dar estas discusiones y poder dar el salto de modernidad que precisa el transporte público. Bien, pues tengo que ir cerrando, no sé si les queda alguno. Sí, adelante. Me parece que a lo que planteaban Rafael y Luciano, falta en esta mesa una palabra que es la planificación. Digamos, eso es un rol indelegable del Estado. La transición energética es irreversible, la movilidad eléctrica es un factor fundamental, pero para llegar a eso primero tenemos que solucionar temas primarios, como es saber cuánto es el costo del transporte, pero digamos, vamos a llegar a ese escenario, pero para llegar a ese escenario necesitamos un Estado que planifique. Un Estado solo planificando, no, con participación de los actores, de los concesionarios, de la industria, de los académicos, etc. Pero es necesario un plan integral de transporte y de servicios públicos en general en la Argentina. Bien, le voy a pedir un cierre chiquitito a cada uno. Imaginemos una situación en 20 años en la que el transporte público del AMBA funciona bastante mejor de lo que funciona ahora. Hay buena frecuencia, está más electrificado. Todo lo que estuvimos hablando en esta mesa, pagamos con el celular, que ni siquiera llegamos a hablarlo, ¿no? No sé, digo, todos esos sistemas de transporte modernos que nos imaginamos en las películas y que vemos y viajamos por el mundo. ¿Qué hace falta para llegar a eso? Les pido un titulito a cada uno. O sea, ¿cuál es la pata más clave para llegar a eso? Rafa. Me toca a mí
Yo lo que creo es que lo importante es no solo la planificación, voy a dejar temas para otros, pero la planificación y la coordinación. Así yo voy a poner el título es coordinación y voy a retomar lo que decías de la agencia metropolitana, al menos en lo personal lo veo como sería un ámbito propicio para poder ordenar y evitar que haya políticas de competencia entre jurisdicciones y que haya una política armónica que le sirva al pasajero, indistinto de dónde esté tomando el colectivo, pero si dentro del AMBA haya un sistema integrado, unificado y que le sirva a las personas. Bien. Alejandro. Yo creo que el corazón está en la regulación. Yo creo que la Argentina se debe una regulación del transporte transparente, dejo de factores discrecionales, dejo de la teoría del péndulo, ¿no? Que vamos de un lado al otro, de extremo a extremo. Eso le quita previsibilidad y aumenta el riesgo, digamos. Los concesionarios al final del día tienen que renovar su flota y pagan un costo de financiamiento mayor derivado básicamente no solamente de la macro, sino de la incertidumbre regulatoria que tiene. Muy bien, Luciano, tu cierre, por favor. Sí, creo que es necesario repensar todo el AMBA desde este lugar. Digamos, la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma población de hace 40 años, el segundo y tercer cordón ha crecido muchísimo en el conurbano y las líneas de colectivo, la mayoría tienen los mismos recorridos. Se le está dando muy poco uso de la información, tenemos abundantes bases de datos gracias a la SUBE, a los GPS que tienen cada colectivo instalado sobre cada unidad, con lo cual hay que rediseñar la red y obviamente alinear los incentivos para que se vuelva a invertir y el servicio continúe mejorando. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos, Alejandro, Luciano, Rafael, un placer compartir esta mesa con ustedes. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, AETA Comunica, espero que haya otra edición. Vamos a hacer otra edición de debate. Bueno, buenísimo. Gracias a todos y buenos días para todos. Claro.